Y es que varios de sus pacientes aseguran haber sido curados hasta del cáncer. Desde Colombia, Adriana Villamarín nos amplía. El doctor Chávez reconoce el poder de la ciencia médica. Y con la hipnosis podemos recordar eventos traumáticos del pasado que hoy en día están haciendo que me dé o que tenga cierto tipo de enfermedad. Pero está convencido de la capacidad curativa del cerebro humano. Que lo que no resuelve tu mente, tu cuerpo lo va a volver una enfermedad. Las lágrimas no derramadas, tu cuerpo las va a volver quistes. Si logramos que el cerebro cambie esa información, podemos lograr que la persona en trance haga anestesia. Se pueden hacer cirugías completas con hipnosis. Un apéndice, una vesícula, unas varices. El doctor Juan Carlos Chávez, bienvenido. Muchísimas gracias. Es increíble porque cuando ella no podía caminar muy bien, muy limitada, cuando terminamos la sesión se paró y caminó y salió contenta. Para el cerebro, pensar y hacer es lo mismo. Hay palabras que no debemos usar en el pensamiento por lo siguiente. Bueno, mi querida, me vas a hipnotizar. María Paula, es muy fácil. Solo te voy a pedir un favor, coloca tus manos sobre tus piernas, cierra tus ojos. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy. Además de haber sido paciente tuya, soy súper admiradora de tu trabajo porque es asombroso todo lo que tú logras hacer trabajando la mente humana. Y hoy me complace mucho estar aquí contigo porque además de la extensa carrera en medicina, recibiste tu doctorado honoris causa gracias a todas las investigaciones en psiconeuroinmunología, que es la ciencia que pues explica cómo las emociones tienen un efecto en nuestro cuerpo. Bueno, tú por supuesto lo vas a explicar mucho mejor que yo y quiero darte la bienvenida hoy. Un gusto estar contigo hoy, mi querida María Paula, y con todos ustedes para que aprendamos un poco de cómo funciona ese órgano maravilloso que tenemos que se llama el cerebro y cómo podemos nosotros cambiar información para vivir mucho mejor y sanos también. Quiero que me expliques un poco de dónde nace el término medicina emocional y cómo lo aplicas. Ok, nació primero la psiconeuroinmunología, fue lo primero que conocí y me llamó poderosamente la atención porque conocí a un médico maravilloso que se llama Armando Solarte en un curso de programación neurolingüística para médicos. Y dentro de todo lo que estábamos estudiando apareció la psiconeuroinmunología como un experimento realizado por el doctor Robert Eiger en la Universidad de Rochester hace mucho tiempo, en que vio cómo el cerebro influenciaba directamente al sistema inmunológico. Cosa que se sospechábamos, pero no era claro. Y desde ahí comenzaron a haber muchas investigaciones en diversos lugares del mundo para mirar cómo el cerebro maneja o realmente controla todo el cuerpo, cosa que se suponía que no. Parecía que el sistema inmune iba por un lado y el otro sistema iba por el otro y el cerebro por otro lado. Pero resulta que de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en la vida, también va funcionando, aumentando y disminuyendo todos los sistemas, incluido el sistema inmune. Es muy interesante. Sí, yo lo estuve viendo en una de tus conferencias y hablaban precisamente de ese experimento que creo que fue con ratas, si me equivoco por supuesto me corriges, en el que les daban una sustancia dulce que les gustaba muchísimo y bueno, eran súper adictas. Y luego incluían esa sustancia, al tiempo que se las daban, les daban como un estímulo que era incómodo, un golpe, algo así. Sí. Y entonces se asociaba ahora que esa sustancia que les gustaba tanto ya no les gustaba porque su cerebro lo estaba asociando a algo malo. Claro, y después de eso, lo que se les daba era una sustancia que depletaba el sistema inmune, que además produce mucho vómito. Entonces ellas se condicionaron no solo a repudiar el agua con azúcar, pero también depletaron el sistema inmune. Y después se morían. Y entonces el doctor Eider no sabía qué estaba pasando. Entonces llamó a su colega, el doctor Nicolás Cohen, de la misma universidad, inmunólogo, y le dice, hombre, ¿qué es lo que está haciendo? Muestra a ver. Y entonces empezaron a mirar cómo, empezaron a hacer exámenes a las raticas y vieron cómo el sistema inmunológico iba depletando hasta matarlas. Entonces fue un experimento muy interesante porque de ahí empezaron a surgir varios investigadores que empezaron a buscar cómo las emociones o esos traumas
psicológicos, emocionales, también hace que nosotros depletemos el sistema inmune y otros sistemas y aparece la enfermedad. Hasta ahí el tema era supremamente apasionante para mí. Entonces me dediqué a estudiarlo, pero teníamos ya más o menos la idea de cómo se producía la enfermedad a través de la secuencia entre pensamiento, emoción y manifestación en el cuerpo, pero faltaba algo importante. ¿Qué hacemos o cómo podemos hacer para poner esto más aterrizado y hacer algo práctico y positivo para las personas? Entonces, estudiando más temas, fue cuando llegué a la hipnosis, y con la hipnosis podemos recordar eventos traumáticos del pasado que hoy en día están haciendo que me dé o que tenga cierto tipo de enfermedades. Al principio, la verdad, María Paula, me daba mucho miedo, pánico. Claro. Pero entonces seguía haciendo mi consulta normal y al final les decía al paciente, ¿me dejas hacer algo interesante? Y entonces hacía un poquito de la terapia que estaba implementando en esa época, algunas veces con PNL, otras con hipnosis, y después venían al control y me decían, oiga, esta cosa está buenísima, me siento mejor, o me curé. Y yo decía, pero no puede ser. Y decía, sí, claro, eso funciona. Y entonces empecé ya a mirar caso por caso, estudiarlo, mirando bien la secuencia, y así la presenté. Es que la hipnosis es increíble. Yo, como paciente tuya, quiero decir que fue algo que descubrí apenas este año, pero realmente me cambió la vida. Y pudimos revisar muchos temas que yo tenía guardados, que a veces tú ni sabes que están ahí. Y es a lo que quiero ir ahora, porque muchas veces hay eventos que te causan un sentimiento en específico o una emoción en específico, y esa emoción resulta que te va a enfermar, pero tú no sabes. Y esto me recuerda también a una frase que dice, bueno, depende del evento que tú hayas sufrido, pero en este caso es el perdón, y dice, cuando tú no perdonas es como pretender que tú te tomas el veneno y enferma a otra persona, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, hay unas emociones que son las que causan enfermedad en el cuerpo. ¿Cuáles son estas emociones, doctor? Pues la mayoría. También encontré otra frase para complementar esto que dice que lo que no resuelve tu mente, tu cuerpo lo va a volver una enfermedad. Las emociones son 6 y son como los colores, también se pueden mezclar. ¿Se pueden de pronto identificar por colores? No, pues es como para comparar que se pueden mezclar las emociones de acuerdo a las circunstancias que uno esté viviendo. O sea, como es decir, amarillo más azul te da verde. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son las emociones que se trabajan o cuáles son las que realmente uno siente? ¿Qué es una emoción? La palabra emoción viene del latín, movere o en movimiento. Es algo que yo siento involuntariamente y espontáneamente. Empecemos por la primera y esto nos va a aclarar más el tema. La primera se llama miedo. Normalmente una persona siente miedo cuando nos enfrentamos a un peligro. Ejemplo, si empieza a temblar ahorita fuertísimo, en 2 segundos estamos allá afuera. Y yo te voy a preguntar por dónde salimos. No me acuerdo, yo estaba en modo peligro. Entonces, el miedo me sirve para protegerme o para salvar mi vida ante un peligro inminente. La segunda se llama tristeza. Siento tristeza cuando tengo una pérdida. Y en la vida todos tenemos pérdidas, incluso casi que durante toda la vida. Cuando éramos niños, ay, me perdí matemáticas, y lloraba. Después el primer amor se va con otro, y lloré. Después pasan cosas tristes, se mueren seres queridos que uno quiere mucho, se muere el abuelito, la abuelita, o se pierde dinero, o se pierden objetos, un trabajo, o no consigue uno lograr un trabajo que quiere con muchas ganas y no le sale, es otra pérdida. Lograr un objetivo. Correcto, y entonces hay que llorar, porque las lágrimas no derramadas, tu cuerpo las va a volver quistes. Después viene la culpa. Siento culpa cuando yo queriendo sin querer hago daño. Y cuando uno hace daño debe hacer 2 cosas. La primera es pedir perdón, disculparse con la persona, perdón, lo siento. Pero, por ejemplo, si me voy a jugar fútbol con mi nieto, y yo para el fútbol soy malísimo, y pateo el balón, y el balón en vez de ir donde está el nieto, se va al cristal de la sala de la vecina, y lo rompe, pues me disculpo, perdón, vecina, perdóname.
Yo soy muy malo para el fútbol, pero tengo que sí o sí reparar el daño que hice. Y muchas veces no tenemos en cuenta esto tan importante y creemos que con solo pedir perdón es suficiente. No, hay que reparar de alguna forma el daño que causamos en la otra persona. Y sentimos rabia cuando a nosotros nos rompen el vidrio, cuando nos hacen daño, en cualquier momento de la vida. Y muchas veces guardamos esa rabia y nunca la manifestamos. Esa rabia se puede convertir en pancreatitis, o en problemas de hígado, o en problemas digestivos, hasta en cáncer. ¿Por qué? Porque no nos hemos tomado la molestia algún día de sentarnos y perdonar a esa persona que en algún momento nos hizo daño. Y nos llenamos de rabia. Y la manifestamos de diversas formas. Ayer precisamente vino un adolescente que tiene un genio, me dice la mamá, es que en el colegio, en todas partes, reacciona con mucha agresividad. Entonces tenemos que ir a buscar el origen de esa rabia que él no ha perdonado. Entonces cuando se hace la terapia es muy bonito porque, empezando porque me dice, me siento extraño, no me hallo, porque ya ya su cerebro está funcionando en otra frecuencia, ya sin rabia. Wow. Es increíble. Bueno, después sigue otra emoción que la sentimos todos, no es tan frecuente, pero es muy protectora, se llama asco. Asco. Cuando yo pruebo algo y sabe horrible, a todos nos ha pasado. Entra a un sitio y huele horrible. Sí. Y uno dice, no, aquí no puedo estar. Es protección. Sí, y se puede manifestar por cualquier órgano de los sentidos, ¿no? De pronto algo que tú ves, escuchas. Sí, es protección. Es por el olfato o por el sabor. Porque si yo me como eso que sabe horrible, al otro día tengo una buena diarrea. Y la bonita del paseo se llama alegría. Alegría. Esas son las emociones. Ojo, alegría. ¿La alegría puede sanar? Dime. La alegría entonces puede sanar. De por sí sana. Alegría y no felicidad. Alegría es sentirme contento, alegre. No es felicidad. Felicidad es otro término más amplio que cobija la armonía en toda mi vida. Yo soy feliz cuando todo a mi alrededor está tranquilo, en paz, en armonía. Esa es la diferencia entre felicidad y alegría. ¿Cómo puedo yo diferenciar cuando estoy sintiendo una y otra? De pronto la felicidad está asociada a un evento feliz de mi vida, es decir, mi grado, mi matrimonio. Alegre, estás contenta, sí, estás feliz, dichosa, eso se llama alegría. El cumpleaños de mi hermano, de mi hermana. Eso se llama alegría. Alegría. En cambio, la felicidad es un estado. Es un estado que debemos buscar todos en que no tenga problemas a mi alrededor, cuando todo fluye, como el agua en los ríos. Cuando yo estoy muy tranquilo, muy satisfecho en mi trabajo, en mi hogar, donde no hay gritos, no hay peleas, no hay afanes. Pero a veces no es fácil llegar a ese estado deseado de felicidad. La alegría además va muy ligada, yo creo que a la paz que sientes tú. No, la alegría es cuando estoy contento. Suena la canción que me perdón, gusta. La felicidad. La felicidad va muy es ligada a la paz. Yo creo que si no hay paz no puede haber felicidad. Correcto, por eso es lo que necesitamos urgente en Colombia, es esa paz para que todos vivamos felices, felices. Bueno, hablábamos de llorar, de que es muy importante expresar los sentimientos y quiero enfatizar mucho en esto porque yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez que estamos llorando y llega la tía o yo qué sé, de pronto los papás con la mejor intención a decirte no llores, que no pasa nada, eso no es importante. Sí, es muy triste porque yo me acuerdo de niño también me pasó lo mismo, mi papá me decía, los niños no lloran. Entonces, mira, no, y sobre todo a los hombres, sí, más duro aún. Muy duro era porque tenía que comerse las lágrimas, literal. Entonces, cuando uno no expresa las emociones, como les expliqué anteriormente, pues eso puede que sí o puede que no, fue resultado de una enfermedad. Una vez me preguntaron que cómo funcionaba, realmente no sabemos cómo lo hace el cerebro, pero lo hace. Pero a veces
el cerebro tiene mecanismos de protección y hace que eso quede ahí. Eso cuando dijeron, no llores, no llores, que no vale la pena llorar por eso. Pero ustedes saben que la emoción es espontánea, es una reacción, que uno no la siente y uno siente las ganas. Sí, tú no la provocas. Uno puede decirle no llores porque es que no llores. Es imposible. Y yo creo que sí se puede evidenciar nomás cuando una persona tiene quizá un ataque de pánico, ¿no? Esto lo genera una emoción y es algo que estamos viendo en el cuerpo físico. Claro, que se está evidenciando totalmente. Entonces el miedo nos prepara para salir corriendo. Pero fíjate que todo comienza con un pensamiento. Todos los seres humanos pensamos. Todos los actos que se manifiestan en la vida comienzan primero en la mente, ¿no? En la mente. A través de que o algún suceso real que está pasando. Por ejemplo, si está saliendo fuego por ahí, yo siento miedo y salgo corriendo para salvar mi cuerpo. Pero a veces nos inventamos peligros donde no hay. Y eso es lo triste y le pasa a muchas personas. Mira que el estrés es un pensamiento. Uno se levanta y se coge la cabeza y dice, hoy tengo mucho trabajo, mucho. Resulta que hay palabras que en español se llaman palabras indeterminadas que no tienen comparador. Y si yo pienso que tengo mucho trabajo, yo no sé cuánto trabajo tengo, porque mucho no es un número, no es una cifra, no es algo con el que yo pueda comparar. Entonces el cerebro resuena y me pone en modo peligro. Y me prepara para correr o para huir, para atacar o en el peor de los casos para paralizarme de miedo. Ese miedo es el que me produce que esté tenso todo el día. Y a raíz de, tristemente, de un pensamiento que tuve esta mañana, tengo mucho trabajo. No, tenemos que aprender a contar. Aprender a hablar. A hablar conmigo mismo en verdad. Y decirme, no, hoy no tengo mucho trabajo. Hoy voy a hacer 4 cosas. Porque 4 es igual a 4. Mi cerebro no resuena y no me pone en modo peligro. Y voy contando. Y en ese día me va a rendir el día porque yo voy tranquilo, porque yo voy terminando tarea por tarea. Ya como avanzamos en el colegio, clase de matemáticas, clase de geografía, clase de historia, tan, se terminó el día. Me voy para mi casa. Es algo que a mí también me pasaba mucho, yo te lo dije en la consulta que lo trabajamos, porque yo decía, doctor, es que yo tengo muchas cosas que hacer. Y empezamos a corregir, así no se puede nombrar, porque es justo lo que me pasaba, yo me paralizaba, yo decía, tengo mucho que hacer, que yo ya no quiero hacer nada, cuando acabo. Y entonces tú misma te autosaboteabas. Y me autosaboteaba. Y entonces lo más lindo es que pudiste hacer un cambio importante en tu vida, y apenas planeas tu día, ya dices, comencé a tal hora, terminé a tal hora, y me voy a descansar. Apenas tú lo planeas, sientes como baja esa presión de, ay, ya sé lo que tengo que hacer y cómo lo voy a hacer. Y es así de simple. Presión? Quiero que hablemos del tema que tocamos ahorita acerca del perdón. Perdonar yo creo que es algo complicado. Volvemos a la programación neurolingüística. Porque hay situaciones pues muy dolorosas que le pasan a la gente, y llegar a que tú digas, perdone ya, no es así nomás, porque es algo difícil, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante perdonar y por qué beneficia a la persona que está perdonando y en especial a la persona que está perdonando más que al que es perdonado? Claro, es que generalmente cuando una persona hace daño no se imagina el proceso mental o el proceso que hace esa persona de dolor al ser violentada por otra persona. Entonces muchas veces pasa que el agresor vive feliz y la víctima toda la vida por esa agresión que pudo tener en cualquier momento de la vida. Y también nos pasa, somos humanos, todos hemos sufrido. De niños, en mi época no se llamaba bullying, se llamaba matoneo. Y entonces a uno lo matoneaban y uno resulta que era muy difícil perdonar a ese niño que me maltrataba todo el día. Hoy en día, bueno, hay más medios protectores para evitar el bullying en los colegios. Y uno guarda esa rabia, y la guarda, por eso es tan difícil perdonar. ¿Cómo será difícil que está en el Padre Nuestro? Padre, perdóname así como yo perdono a los que me he perdonado. Entonces sí, hay que sentarse, es un proceso de sanación. No es decir, sí, yo lo perdono. No, yo no lo he perdonado, porque sigo sintiendo rabia o sigo sintiendo tristeza por lo que esa persona me causó, ese dolor. Tengo que sentarme un día
solo o acompañado con un terapeuta o con alguien que me ayude a sacar, a liberar esa emoción. Como te dije, pueden ser mezcla de emociones. En ese caso puedo sentir miedo, puedo sentir tristeza y puedo sentir rabia al tiempo por lo que me pasó. Y tengo que liberar cada una de esas emociones. ¿De qué manera podemos lograr ese perdón, que es el primer paso para liberarnos de lo que nos está haciendo daño? Lo primero es reconocer que hubo un daño. Porque muchas veces hemos sufrido daños, pero no lo reconocemos. Entonces lo primero es identificarlo y aceptarlo. Ese proceso de aceptar cosas que nos pasan es muy importante. Es el primer paso. Yo sufrí una agresión por parte de fulano de tal o de un grupo de personas, me hicieron daño. Y por tal motivo yo reaccioné o no reaccioné. Porque muchas veces el agresor le dice a la persona que es agredida, si tú le cuentas lo que te hicimos a alguien, matamos a su mamá o te matamos a ti. Y entonces uno se guarda y carga toda la vida con un dolor tremendo de miedo, pensando que pueden hacerle daño a alguien querido o a mí mismo por haber sufrido una agresión, una estafa, por ejemplo. Y si usted le cuenta a alguien que usted me dio ese dinero o ese objeto, porque con los niños son con objetos, le dice, mire, deme ese carrito o deme ese juguete. O de pronto un abuso también. O un abuso. Y si usted le cuenta a alguien, yo le hago daño a su mamá o a su papá o a su hermana. Y entonces uno se guarda ese evento durante toda la vida. Y eso generalmente afecta problemas de tiroides. Porque no hablas. ¿O por qué? Porque se guarda un secreto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que yo estoy guardando algo dentro de mí, pero que ya es hora de soltarlo, porque pasan años y años llevando ese secreto, esa carga. Cuando yo soy la víctima, no necesariamente tengo que buscar al agresor, pero sí un día sentarme, ponerme la mano en el corazón y decirme a mí mismo, yo lo perdono, y lo perdono de todo corazón, porque al perdonarlo yo me libero, yo me sano, y ahí me siento feliz, es decir, en paz conmigo mismo. Hay que hacerlo. Perdonar me beneficia porque cuando yo perdono me sano, me libero y soy feliz. Claro. Todavía lo recuerdo, ¿ves? Bueno, para lograr todas estas cosas de sanación tan bonitas, tú realizas la terapia de hipnosis, ¿no? Lo hago con hipnosis, sí. Algunas veces haces terapia de hipnosis que van dentro de toda la medicina emocional. Quiero que hablemos de la hipnosis porque es algo muy curioso, sobre todo cuando tú nunca lo has hecho y tienes como la imagen del programa de televisión donde hipnotizan a alguien, que le dicen, haga como un pollito y empieza a hacer como pollito. Bien, la hipnosis, para comenzar, tengo que explicarles algunas cosas que son muy interesantes. La palabra hipnosis se está compuesta por dos palabras, himnos y hipnosis. Himnos era en la antigua Grecia un dios, el dios griego del sueño. Hipnosis es el conocimiento. Entonces, en 1830, un cirujano escocés vio un show de hipnosis de la época realizado por Jacques de La Fontaine. Este cirujano se llamaba James Braid y fue el primero que utilizó la palabra hipnosis en un artículo científico porque, como era cirujano, comenzó a utilizar la hipnosis para anestesiar a los pacientes y poderlos operar. Hizo más de 3.000 cirugías con la hipnosis y escribió ese artículo y lo llamó Las bondades del sueño despierto o hipnosis. El término, eso imagínate, en 1830 fue muy bien acogido por toda la comunidad médica porque se utilizaba la hipnosis para el tratamiento de los pacientes en medicina. Y después en París, posteriormente, aparecieron dos grandes líneas de tratamiento con hipnosis. La Escuela de París, liderada por el Hospital de Saint-Pétier, que el director era Jean-Marie Charcot, y en el sur, en Nancy, en Francia, también apareció otra escuela muy interesante con muchos investigadores en hipnosis.
y en toda Europa se usaba la hipnosis para el tratamiento de pacientes con algún tipo de enfermedades. Pues medio aliviaban las enfermedades. Aunque la hipnosis es tan antigua como el ser humano, tenemos datos del papiro de Ebers en Egipto que describen cómo los sacerdotes egipcios hipnotizaban las personas para que se aliviaran de ciertas dolencias. Wow. Y desde Los entonces sacerdotes. la conocemos, ¿sí? Y después en la Edad Media fue muy utilizada en los conventos, en los seminarios antiguos, en los monasterios, para hacer oración. Lo hacían con hipnosis, porque a la larga hipnosis es un estado natural de la mente, en que estamos despiertos, pero con los ojos cerrados. Bueno, ahora quiero que hagamos una prueba al final conmigo Vale. de hipnosis, si te Claro. parece bien. Perfecto. Es decir, que la hipnosis puede ser similar a como entrar en una meditación. Es lo mismo. Mejor dicho, lo que pasa es que le han cambiado el nombre como para suavizarlo, Sí. porque a principios de siglo, ya después de muchos años de que se llamó hipnosis, pues empezó a aparecer hipnosis de espectáculo. Ajá. Entonces había personas que sin muchos conocimientos hacían hipnosis a otras personas, entonces las personas caían, decían cosas, y lo que tú decías, hacen como pollos, o que mueven las alas, que no sé qué. Entonces la gente le cogió como miedo al tema de la hipnosis. Entonces al aparecer la anestesia, pues ya no se requería de la hipnosis, aunque cuando se utiliza la hipnosis en cirugía, como se sigue haciendo en España, la recuperación del paciente es mucho mejor, porque no tiene los efectos de rebote de la anestesia. Entonces es muy interesante porque se pueden hacer cirugías completas con hipnosis. Es decir, que actualmente aún se hace. Sí, actualmente ¿Y la no hacemos. siente dolor la persona? Nada, no siente, pero está despierta, con los O ojos sea, cerrados. por ejemplo, ¿se puede operar, yo qué sé, un apéndice? Un apéndice, una vesícula, unas Wow. varices. El doctor Ángel Escudero en España hace todas sus cirugías con hipnosis. Y todas sus cirugías son grandes. Y no varias. sienten dolor. Nada. No hay riesgo de que yo me despierte de la hipnosis en plena No, es que cirugía. no te despiertas porque estás despierta. Ah. Entonces tú puedes estar hablando por celular con tus amigas mientras te están operando. Y cero nervios. Cero nada. Hay que hacer un proceso, sí, como lo hacemos también para el parto sin dolor, con hipnosis, en que hay que hacer varias sesiones de entrenamiento para que la persona ya aprenda a entrar y salir fácil del estado hipnótico, porque es un estado de la mente, pero no estamos dormidos, pero semidormidos. Bueno, esa es la confusión. No, esto es espectacular. O sea que el truco de la hipnosis creo yo que es poder acceder a nuestra mente subconsciente. Correcto. Tiene varios nombres, la llaman subconsciente o inconsciente. A mí me gusta llamarla más inconsciente porque es inconsciente. Porque subconsciente es como submarino, ¿no? Está un poquito más debajo, pero ¿qué tanto? No sabemos. En ese estado es difícil establecer varios como niveles de profundidad hipnótica, pero es un estado que, si no lo han hecho, yo los invito porque es muy agradable, es una sensación extraordinaria. Es un estado de relajación en que uno descansa realmente y uno hace cambios muy positivos en la vida. Total. En buenas manos, porque también la hipnosis tiene peligros. Cuando uno no está en manos expertas, puede uno adquirir miedos. Me acuerdo hace muchos años una señora que vino de Suiza, porque se fue a la India a hacerse una terapia de hipnosis por un miedo y resultó con 20 miedos. No. Porque le decía a la persona, no tengas miedo. Cuando uno no sabe utilizar bien los términos ni hacer bien la terapia, puede ser nociva. Que lo que te resistes persiste. Claro. Y entonces si uno quiere hacer una terapia, debe buscar personas idóneas, profesionales, éticos, responsables, que le garantizan mejores resultados. Por ejemplo, me gustó mucho que pues siempre estuve despierta, obviamente, con los ojos cerrados, siempre estuve consciente, pero la mente está tan concentrada que yo podía llegar a recuerdos que pues estaban muy guardados, que normalmente ni hace 10 años yo los tenía presentes. Y creo que ese es el truco, ¿no? Sí. Y hay un tema que es coger ese sentimiento negativo, literalmente sacarlo de tu pecho, o no sé, sacarlo, tirarlo, y vamos a introducir un sentimiento nuevo, bueno.
Es parte de la terapia. Cuando conocemos cómo funciona realmente el cerebro es que podemos hacer cosas interesantes. Porque para el cerebro pensar y hacer es lo mismo. Entonces, por eso cuando un niño piensa en algo que le produce miedo, va a sentir ese miedo. Y no está presente el objeto de la persona. Porque pensar y hacer para el cerebro es lo mismo, pero hay que conocer muy bien cómo funciona para poder hacer eso. Si yo hago algo con las manos o con alguna parte de mi cuerpo, ahí estoy mandando información al cerebro y el cerebro la devuelve al sitio. Y entonces yo puedo hacer que con movimientos de las manos o movimientos de alguna parte del cuerpo puedo cambiar información en mi cerebro. Eso es muy importante. Tampoco podemos abrir heridas y dejarlas abiertas, porque no tiene sentido. Es decir, es como abrir una caja para guardar las cosas, las meto y las vuelvo y las saco. No hice nada. Entonces hay que conocer muy bien cómo funciona el cerebro para mirar qué tipo de terapia es conveniente para cada persona, porque para cada persona es diferente. No hay dos personas iguales, o sea, no hay dos terapias iguales. No puedo usar la misma terapia en todas las personas, porque eso indica una falta de conocimiento y poca experiencia. Entonces, esto es como un arte que se va aprendiendo en el camino. Pero sí tenemos muchas herramientas que yo puedo utilizar diferentes de acuerdo al paciente para saber cómo vamos a afrontar lo que está pasando. Depende de la consulta, porque no solamente tenemos problemas físicos, sino también problemas psíquicos. Entonces hay temas como la ansiedad, la depresión, angustia, un pocotón de situaciones que vivimos y que las cargamos, pero algún día uno debe darse la oportunidad de superar todo eso. De soltarlas. De soltar y empezar a vivir una vida diferente. Esto es lo bonito de esto. Total. Y mira que a mí también esto me dejó una gran lección y es que hay que crear recuerdos y momentos lindos, porque aunque sea solo por diversión, yo muchas veces decía no quiero ir a esa fiesta porque tengo pereza, estoy ocupada, o no quiero ahorita salir con estos amigos porque ay no, qué pereza, o quiero mejor leer o yo qué sé, pero cuando yo hice esa terapia contigo dije tengo que tener una lista de los momentos más felices de mi vida para poder meterlos ahí en el huequito de lo que voy a sacar. Claro, porque es que muchas veces crecimos con una idea de no merecimiento. Sí, o de no hago este viaje, ¿para qué voy a hacerlo? No, sino, sí, por algo que alguien dijo, papá o mamá, profesor, algo, no, es que usted no puede. Usted así cómo va a poder hacer esa cosa. No, es que usted no va, es que no le entra nada. Me acuerdo de los profesores que decían, es que no le entra nada. Y uno decía, pero a ver, ¿qué está diciendo? Entonces uno crece con un sentimiento de no me lo merezco. No me lo merezco. Entonces aprender a decir, ahora sí, yo más en este tiempo, con estas experiencias que he vivido, me merezco todo. Y por eso es que uno se privaba de muchas cosas bonitas. No merezco ese viaje, no merezco ese premio, no merezco estudiar o aprender inglés, no, sí, te lo mereces. Y es el momento en que uno debe reflexionar y salir, porque es que fíjate que uno mismo se castigaba. Me invitaban a una fiesta y uno decía, no voy. ¿Por qué? No, porque no. Y no sabía por qué, porque es inconsciente. Ese no merecimiento es inconsciente. Ahora decir, voy a ir, voy a tener esta experiencia. Puede que sea bonita, puede que no tan buena, pero tengo otra experiencia. Yo le digo a mucha gente, el fracaso no existe. Porque mucha gente me dice, es que soy un fracasado. No, el fracaso no existe. Son experiencias muy buenas. Puede que sean no tan buenas, pero en el fondo toda experiencia deja un aprendizaje que te va a ayudar después a aplicar cosas en tu vida que te van a hacer crecer como persona. Es decir, que de acuerdo a lo que conversamos, de que el cerebro no puede distinguir si es un pensamiento o una acción, o también hay una frase que dice que mientras tú no hagas consciente lo que tienes en el inconsciente, tu vida se dirigirá de esa forma y tú lo llamarás destino. Es decir, que tú consideras que las visualizaciones pueden funcionar. Sí, claro. Lo que pasa es que también depende de la persona. En PNL dividimos las personas según los órganos de los sentidos. Tenemos 5 sentidos, pero utilizamos generalmente más 3. La vista,
el oído y el tacto, más que el olfato y el gusto. Entonces hay personas que se mueven mucho con los ojos, con la vista. Entonces son personas que se visten impecable, que todo les gusta que esté perfecto, combinan perfectamente los colores. Los que dicen muy visual, usted es muy es visual. una persona muy visual. Eso es para visualizar, es fácil. Pero si yo no soy tan visual, sino más auditivo, que me gusta la música, me gusta que todo me suene, me gustan usar palabras bonitas, es una persona más auditiva. Esa persona, si tú dices visualiza, le cuesta mucho trabajo. Entonces a ellos les gusta más es relajarse con música. Okay. Entonces uno tiene que ir buscando como con qué método me identifico más. Si yo soy visual, pues entonces visualizo o me visualizo realizando cosas que quiero realizar en la vida. ¿Cómo te ves en 5 años exitoso, feliz, con la familia? Eso es una visualización. Pero si es un auditivo, yo digo, escúchate cómo te sentirías cuando te hablen tus hijos. ¿Cómo le hablarías a tu esposa? O mezclar las dos. O mezclar las dos. Y la otra es el tacto. Hay mucha gente que es muy táctil, que le encantan las obras manuales, están tocando todo. Entonces esa persona es más fácil tocando y anclando, se llama en PNL. Anclando. Exactamente. Entonces, por eso es tan importante, yo digo, a todos deberíamos darnos un día un regalo. El regalo más grande que yo me voy a dar en mi vida es tener un momento conmigo mismo, quizás con un buen terapeuta, en que yo sane mis heridas del pasado y me proyecte una vida feliz. Mira que eso me recuerda mucho a algo que yo pasé en mi infancia. Yo decía, mi papá definitivamente es un genio, porque mi papá decía, después del almuerzo pues él trabajaba muchísimo, era súper disciplinado con sus cosas. Decía, después del almuerzo yo me voy a recostar 10 minutos en ese sofá, porque es que yo descubrí que yo me recuesto ahí 10 minutos sin dormirme, me quedo solamente así tranquilo y yo me levanto renovado, yo me levanto feliz, tengo nuevas ideas. Y yo ahora que entiendo todo esto digo, mi papá descubrió la meditación. Claro, que es lo mismo, es una autohipnosis, meditación, relajación. Ahora también está de moda el mindfulness. Que son la mente plena. Sí, correcto. Entonces, fíjate, sí, eso me acuerdo, en ese tiempo, que no había tanta tecnología, sí, mi papá hacía lo mismo. Sí. Y a veces después yo más grande me acuerdo de cuando estaba trabajando en la clínica, había un lugarcito que había una salita como de recepción, y yo ahí, después del almuerzo me recostaba, cerraba los ojos, y era muy agradable y me levantaba para poder continuar trabajando toda la tarde, a veces toda la noche. A lo largo de toda tu vida médica, años de carrera, me llama mucho la atención saber en qué momento, por qué motivo despertó en ti esa necesidad de trabajar la medicina emocional. No sé si hay de pronto alguna cosa que te pasó, una anécdota y que nos puedas compartir. Claro que sí, fue un momento muy especial porque yo era un médico familiar, o sea, atendía personas de todas las edades, de diversas enfermedades, y como todos los doctores, llegaba el paciente, le hacía su examen, después le formulaba, y así eso era lo que yo hacía. Pero un día me invitaron a una cena muy especial para hablar de un tema médico un poco complejo que se llama la fibromialgia. Y la fibromialgia se caracteriza por dolores, esa es la persona que me duele todo el cuerpo. Y entonces uno le formulaba relajantes musculares, analgésicos, antiinflamatorios, y llegaba a los 8 días y uno me preguntaba, bueno, ¿cómo vas? No, peor. Y no, pero si ya le di todo lo que tengo, ¿qué más le puedo dar? Entonces, claro, cuando me invitaron a esa cena, yo dije, no, yo tengo que ir para ver qué es lo nuevo. Yo me imaginaba que iba a ser un nuevo medicamento para la fibromialgia y quería mirar para formularlo. Y nos fuimos con todos mis compañeros médicos del centro médico donde trabajaba, y nos fuimos a esa cena a ver la fibromialgia. Yo, sorpresa, pues la persona que iba a dictar la conferencia era el doctor Armando Solarte. A la semana siguiente comencé mi primer curso de programación neurolingüística para médicos. Y ahí fue que conocí la psiconeuroinmunología. Es muy interesante y así cambió mi vida. Poco a poco fui cambiando mi vida. Después ya, pues yo le decía a la gente, bueno, le vamos a hacer psiconeuroinmunología.
Entonces me dicen, ¿Qué es eso? ¿qué es eso? Entonces le cambié el nombre porque realmente lo que trabajamos son las emociones atrapadas a lo largo de mi vida que me están ocasionando hoy problemas. Así nació. Wow. No, y es que definitivamente cambió tu vida, pero cambió la de miles de pacientes y todos los que vienen además en adelante que ojalá tengan la fortuna de poder encontrarse con un doctor con la calidad humana que tienes tú. Y de acuerdo a eso yo quiero preguntarte, ¿qué casos de pronto han sido los que más te han impactado? Enfermedades curadas, situaciones que tú dices, esto es como una película de ciencia ficción. Total, para mí es una película de ciencia ficción, es increíble. Desde el primer día hasta hoy yo añoro no perder la capacidad de asombro ni de sorpresa que me llevo todos los días con mis pacientes, es increíble. Como te conté al principio me da mucho miedo. Yo decía, no, pero ¿qué van a pensar de mí si ahora hago otra cosa y no le doy los medicamentos o le propongo otra terapia? Me daba mucho Pensarán, miedo. qué médico tan raro. Decían, sí, esto es muy raro. Pero no, pasaron cosas sorprendentes porque yo le decía, mira, te voy a dar lo mismo. Vamos a seguir tomando los medicamentos para la tensión, para diabetes, para tal cosa. Y al final le decía, pero déjame hacer algo. Y yo, sorpresa, volvían a los 8 meses, gracias doctor, estoy mejor. Wow. Superé esta cosa, me siento diferente. Yo, interesante, como que está funcionando lo que yo sospechaba que podía funcionar. Y la primera fue un caso muy lindo, era mi secretario. Resulta que un día llegó llorando y yo, ¿qué te pasó? No, que me acaban de diagnosticar un cáncer terminal de seno. Es muy grave, la situación está muy avanzada y me dicen que me queda muy poco tiempo de vida. Entonces comencé a trabajar con ella poco a poco y a medida que pasaba el tiempo se sentía mejor. Después de como 6 meses tenía el control y no le encontraron nada. Y yo, 6 meses. sí, increíble. Yo decía, esto no puede ser. Sí. Hoy en día también me hace favores, está perfecta. Eso hace Nunca más le de volvió 10 el cáncer. años. Nunca. Y se trabajó un tema emocional por Emocional. hipnosis. Sí, con hipnosis. Increíble. Sí. Pues los senos son representaciones, es muy interesante. Depende si es derecho o izquierdo. En el lado izquierdo están los hijos, los niños. Y en el derecho está el papá, las figuras masculinas de la vida de una mujer. Es muy interesante. Entonces, si he tenido algún trauma con alguno de los dos, pues se va a manifestar en los senos, o con quistes, o con cáncer, o con tumores. Entonces, lo que hay que trabajar es las relaciones y los problemas que ha tenido con algunas situaciones, las liberamos y la persona se siente mucho mejor y se mejora muchísimo. Espectacular. Sí, es espectacular. Bueno, hay un caso de una niña que se llama Sara, Sarita, también. que fue paciente tuya. Sí, eso fue este año. ¿Este año? Yo pensé Sí, que era Sarita de tiempo atrás. llegó con un síndrome de Behçet. En pocas palabras, es una enfermedad autoinmune como el lupus, en que el sistema inmune comienza a atacar el propio organismo. En vez de atacar los extraños, como virus y bacterias, atacan las mismas células del organismo. Y venía muy mal, Sarita, venía muy mal. Entonces esta es una enfermedad que se va degenerando la persona. Y empezamos a trabajar sus emociones. Eso lo hicimos con PNL, porque Sarita tiene 24 años, es muy joven. Entonces empezamos a mirar su vida, en forma jocosa, Y fue increíble porque cuando ella no podía caminar muy bien, venía muy limitada. Cuando terminamos la sesión, se paró y caminó y salió contenta. Y yo estaba muy afanado por Sarita, porque yo decía, esto Dios mío. Entonces yo la llamaba a Sarita como, no, divinamente, me siento estupenda, estoy feliz. Y yo, tal. Y después me dijo, quiero hablar contigo. Y dije, sí, ven. Nos hicimos una segunda cita. Y bueno, ¿qué quieres? Me dices que tengo un problema. Como me habían declarado que era una enfermedad complicada, pues yo suspendí toda mi vida. Yo paré mi vida. Y ahora no sé qué hacer con mi vida. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a ver tú qué quieres, pero tranquila, despacio, para ver si quieres estudiar una carrera o que mejorar algo de lo que sabes hacer, y empecemos a buscar trabajo, pues lo que tú quieras, pero tranquila. No, realmente es un caso excepcional.
bien bonitos, de tantos, porque cada caso que llegan y me cuentan, hay muchas personas que no he vuelto a ver en muchos años, pero me cuentan, ¿te acuerdas que viste a fulano? Está divinamente. Yo, me alegro tanto, tanto, tanto. No, espectacular. Sí. Cuando tú haces la sesión, logras curarte, ¿hay que hacer un seguimiento o un mantenimiento para que tu cerebro continúe con ese programa o ese entrenamiento? El cerebro sigue funcionando solito. Es increíble. ¿O una de pronto autohipnosis? Sí, yo siempre les reconozco, yo siempre les enseño. Casi que la mayoría de la consulta es enseñar cosas. Les enseño a todos cómo funciona tu cerebro, qué cosas puedes hacer, qué técnicas puedes usar para relajarte, para calmarte, como la que hablamos tú. Que tu papá que se recostaba en esa siestica después de almuerzo es tan reparadora. Y ahí uno puede, en ese entonces no se llamaba mindfulness, se llamaba la siesta después de almuerzo. Es muy reparadora. Entonces sí, podemos usar técnicas que yo les enseño a los pacientes para que hagan en casa para autocontrolarse, autodescansar o autorrelajarse. Y funciona muy bien. Sí, hay situaciones en las que puede que no tengamos una enfermedad física, como por ejemplo en mi caso, pero sí hay de pronto problemas de ansiedad, tristezas, traumas. ¿Cómo podemos identificar? Yo tengo este trauma que está bloqueando mi vida, que está impidiéndome tener la confianza de empezar este proyecto, de empezar este trabajo, para poder decir yo quiero ir a la terapia. ¿Cómo se identifica esa depresión o esa ansiedad? Bien, todo se manifiesta a través de las emociones. Como ya les conté, las emociones son miedo, rabia, tristeza. Entonces, ¿qué pasa? Que yo viví una situación en el colegio, por ejemplo, se me quedó la tarea. Y la profesora inmediatamente reacciona, me regaña, me pone contra la pared, yo no sé. Cada vez que me voy a enfrentar a una situación similar, voy a sentir el mismo miedo que sentí en ese momento. Entonces es cuando dice, yo no sé si pasar esta hoja de vida, pues que me da un miedo. Un miedo. Realmente no hay ningún peligro. Pero siento el mismo miedo que sentí en esa situación pasada. Y entonces voy a tener, como dicen actualmente, un bloqueo a hacer algo. O hay situaciones en que yo no sé por qué, entro en un sitio, veo una persona y me da unas ganas de llorar. Y eso me lo manifiesta, unas ganas de llorar, yo no sé por qué, porque no tengo motivo. Pero es que no puedo controlarme, es una emoción. Es una emoción de una situación que yo no he resuelto en mi vida. Ahí es cuando uno dice, tengo algo que yo no he resuelto, y es cuando yo ahí puedo identificar si necesito sanar algo de mi vida. Y ahí es cuando uno debe aceptar, pues buscar ayuda. ¿Qué consejo práctico para que las personas quizá ahora mismo que vean esta entrevista o ahora que lleguen a su casa puedan aplicar para observar sus pensamientos, observar su mente o de pronto detener los pensamientos cuando sea necesario? ¿Hay algún tip, un consejo práctico? Bueno, hay dos formas. Una se la debemos a un gran colega colombiano eminente, el doctor Rodolfo Ginás, que estudió muy a fondo el cerebro y decía que pensar es hablar con uno mismo y que el cerebro mandaba impulsos eléctricos a la lengua. Y entonces cuando uno está pensando está hablando y se mueve la lengua. Entonces se recomienda que cuando uno quiera calmar la mente, porque es que cuando vienen pensamientos a toda, no he hecho esto, no me alcanza el tiempo, estoy así, estoy angustiado, estoy afanado, No, cálmate. ¿Cómo? Es muy fácil, es apagar la mente. ¿Cómo? Con la lengua. Entonces uno saca la lengua, se la muerde, respira profundo y cierra los ojos. Y ahí, mordiéndose la lengua, le dice uno a su cerebro, calma, calma, calma. E instantáneamente te relajas. Funciona una maravilla, porque apagamos la mente. O la otra es haciendo esa siesta, se llama autohipnosis, cerrando los ojos. Yo les recomiendo, porque la mente no para de pensar, pero cambiar el pensamiento sí se puede. Yo puedo cerrar los ojos e imaginarme en un lugar.
en un lugar que quizás yo pueda conocer o quizás no, bien bonito, en un bosque, con un lago, con un río, tranquilo, o en el parque. Cada uno tiene un lugar en donde siempre se ha sentido como en santa paz. El mío es un bosque con flores y una cascada. Divino. Hay gente que le encanta la playa, a mí me encanta la playa, el mío es una playa, entonces yo me imagino allá acostado en la playa, a la sombra, delicioso. Eso es lo que hay que hacer, imaginarse en un lugar, respirar profundo, con los ojos cerrados, y decirle a tu mente, calma, 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 o algo que quieras solucionar. Y ahí va llegando la Y respuesta. ahí van empezando a llegar ideas diferentes, o simplemente calmarse. Sí, funciona increíblemente. Tú lo has experimentado. Total. Yo doy fe. En cuanto a la programación neurolingüística, me gustaría que nos dijeras, pues ya para ir terminando, ¿cuáles son esas palabras que podemos de pronto evitar porque nos meten un chip negativo ahí en la cabeza? Bien. Hay palabras que no debemos usar en el pensamiento por lo siguiente. Si yo le digo a mi cerebro, esto está muy difícil. Hay una situación y yo pienso, está muy difícil. La palabra muy no tiene comparador. Entonces el cerebro va a buscar el significado de la palabra muy y no lo va a encontrar porque es una palabra indeterminada. Entonces empieza a hacer así. Se llama resonancia cerebral. Y activo el sistema nervioso simpático, que es simpático no tiene nada. Entonces me pone en modo de alerta y entonces yo me siento nervioso. ¿Sí? La gente lo llama angustia o nervios o ansiedad. Entonces estoy así, pero por un pensamiento, porque utilicé la palabra muy difícil. Pero si yo pienso, cambio esa palabra. Esas palabras son mucho, muy, tantas cosas. Todos me odian, nadie me quiere, jamás me sale bien, nunca. Todos me odian, bastante. Entonces mi cerebro resuena y me pone en modo peligro y siento inmediatamente esa ansiedad y no estoy tranquilo. Entonces quito la palabra y pienso con la realidad. Y si me repito esta palabra tan hermosa que es, esto es muy fácil, ahí sí puedo usar el muy, esto es fácil. Tu cerebro inmediatamente cambia el neurotransmisor de dopamina, es decir, cuando yo digo es muy difícil, libero cortisol, adrenalina. Pero si yo le digo esto es muy fácil, esto es muy chévere, libero dopamina, me siento más tranquilo y mi cerebro funciona en otra frecuencia. Y ahí entonces potencializo mi cerebro, mis conocimientos, y va a decir, claro, facilísimo. Y ahí mismo te sale. Yo les recomiendo mucho a los estudiantes en la universidad o en el colegio, piensen, esto es fácil de aprender. Y el cerebro graba más fácil toda la información que uno necesita. Es estupendo. Claro, porque cuando tú estás de pronto muy metido en lo negativo, ya te creas, no sé si una identidad como de yo soy la víctima, todo me sale mal, nadie me quiere, nadie, y entonces yo creo que tu cerebro cada vez va buscando más como la forma de comprobarte que eso es así. Sí, y si tú lo haces al revés, te va a buscar la forma de comprobarte de que tú fácil. Sí puedes, de que tú sí lo vas a lograr. Sí, eso lo estudió un francés farmacólogo que se llamó Émile Coué en el siglo pasado y se inventó el método Coué. QE. Y Coué decía, si tú te dices, cada día estoy bien y cada día más y mejor y mejor y mejor, te vas sintiendo cada día mejor. Y decía la ley inversa, que decía que entre más la persona crea que es más difícil, jamás lo va a poder lograr, porque tu misma mente te va a sabotear. Wow. Entonces, si yo aprendo a utilizar mi cerebro para mi beneficio, puedo lograr grandes cosas. Sí, todas las afirmaciones claro, que hay detrás, ¿no? De ahí vienen las afirmaciones. Pero claro, yo no puedo afirmar por afirmar, sin conocimiento de causa y que voy a afirmar, porque si no voy a llegar a un momento en que dice, no, eso no sirve para nada, porque si yo afirmo, no es así. Es lo que tú creas también. Exacto. Bueno, ahora sí llegó mi hora. Bueno, mi querida me vas a hipnotizar. María Paula, es muy fácil.
Solo te voy a pedir un favor, coloca tus manos sobre tus piernas, cierra tus ojos, haz una respiración profunda, lenta, sin forzarte, y vas a dirigirte a ese lugar, a ese bosque, con ese lago, con esas flores, y vas a comenzar a caminar por ese lugar. Observa todo lo que hay ahí, escucha los sonidos de la naturaleza, aspira el olor de ese lugar, y vas a comenzar a caminar lentamente. Y a medida que vas caminando, tu mente inconsciente va a comenzar a hacer unos cambios allá, profundamente, donde no sabes que puedes hacerlos, pero puedes hacerlos. Para sentirte muy sano, en perfecto estado de salud, muy feliz, muy exitoso. Y a partir de hoy todo lo que te propongas te va a salir extraordinariamente bien. Y cuando termines de hacer ese cambio, asiente con la cabeza. A partir de hoy eres una persona en armonía y paz, con plena seguridad y confianza en ti misma, muy exitosa y muy feliz. Y a partir de hoy vienen cosas grandes para ti. Así es, así es, así es. Y cuando termines de hacer ese cambio, asiente con la cabeza. Y a la cuenta de 3 vas a abrir los ojos. Estarás alerta, consciente, como si hubieras descansado varias semanas, en perfecto estado de salud y tan feliz que vas a reír a carcajadas. 1, 2, 3. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te fue? Reponiéndome del sueño. ¿Te imaginaste en un lugar? Sí. Estuviste caminando. Increíble. Sí, a veces llego a sentir también el olor de las flores, del agua, de todo. Es increíble. Espectacular. Doctor Juan Carlos, mil gracias por acompañarnos hoy. De nuevo, súper feliz, súper emocionada con todo lo que aprendí nuevamente en este camino que ya llevo aprendiendo como paciente tuya, como admiradora de tu trabajo también. Quiero darte las gracias por revelarnos tu poder hoy aquí, porque yo estoy súper convencida de que cuando tú empiezas a revelar tu poder, lo descubres y lo revelas al mundo, más personas despiertan su poder. Ay, no, a ti, no sabes qué gusto estar contigo. Me encanta compartir estos espacios donde podemos compartir conocimientos y experiencias con otras personas que seguramente les va a hacer mucho bien. Mil gracias a ti, querida María Juan. Gracias, doctor. Muchos éxitos también en el premio que vas a recibir ahorita en mayo, si no estoy mal, sí, en Estocolmo. Entonces quiero desearte lo mejor. Es un premio que le dan a líderes mundiales por su liderazgo en temas de desarrollo personal, ¿no? Sí. Te deseo lo mejor y de verdad que súper orgullosa que además nos puedas representar allá como todo un país. Orgullosamente colombiano. Entonces, en recibir un premio de esta naturaleza, pues me siento muy orgulloso, muy contento. Sí, genial. Para compartir con todos, porque esto es un premio para el país más que para mí. Por supuesto. Bueno, por acá voy a dejar tus redes sociales, el teléfono, la forma en que pueden contactarse contigo, tu nombre completo, en fin, para que más personas que estén interesadas puedan indagar sobre el tema, de pronto quieran tratar alguna enfermedad, pues por supuesto que puedan acceder a toda esta información y a este conocimiento. Todos muy bienvenidos. Muy gracias.